Hola a todos, bienvenidos. Me acabas de decir que yo empezara. Es verdad. 1, 2, 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Fe Relevante. Después de un pequeño break. De 2 años, un break largo de 2 años. ¿Y me vas a estar interrumpiendo todo el podcast? ¿O voy a poder introducir? O No, sea, mentiras. Empecemos de nuevo. Tú quieres un amiguito que te acompañe en la explicación. ¿Cómo así? Hola a todos. No, hay mucha resonancia. O sea, suena ta. ¿Y qué pasa? Que si empiezas a hablar, luego se mete el aplauso al micrófono. Ok. No hemos empezado, que estamos aplaudiendo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo. Después de un largo tiempo de 2 años, bienvenidos de nuevo al podcast de Una Fe Relevante. Y pues sí, Podcast Una Fe Relevante. el podcast No, Una Fe porque Relevante. no pertenece, el No podcast de Una Fe Relevante es como Ni mi de abuela, la fe relevante, mi porque abuela- tampoco... mi abuela lo diría. Hola a todos, bienvenidos a este podcast que hace mucho no hacíamos y queremos pedir disculpas a las 3 personas que se han estado preguntando por qué no lo habíamos vuelto a hacer. Y Juanes. Bueno, estamos oxidados. Sí, está fuerte. Está esto. fuerte, pero bueno, paciencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio después de mucho tiempo, a Una Fe Relevante. 3 personas han estado preguntándose qué pasó durante todo este tiempo y pues queremos responder a esas 3 personas que son mi esposa, la esposa de Juanes. Juanes, ¿qué ha pasado? Eso iba a responder justamente. Wow. Wow. No. Qué locura. Qué increíble. Qué increíble. Para los que escuchaban antes este podcast. Las 3 personas que escuchaban el podcast no, anteriormente. habían más. 7. Eran varias. Pero los que escuchaban el podcast siempre agarraron la frase, wow, qué increíble, de mi hermano, Sí, la cual ya patentamos. ya. Y si la quieren usar, en fin. ¿Qué ha pasado estos últimos 2 años. 2 años? Bueno, ¿Han sido 2 años? Primero que todo. han sido 2 años largos, casi 3. Ok. El Casi 3 podcast, sin podcast. el podcast duró 2 años. O un Como año. un año y medio. Un año y medio. Llegamos al episodio, creo que el día 100 o llegamos al episodio 60 y algo. 60 y algo, El caso es que el último pero episodio... como año y medio grabando. Ajá. El Sí. último episodio fue acerca del infierno, el Ujú. cual dijimos, pues no puede acabar así el podcast. Sí, Hablando del infierno, pues no. Entonces siempre quedó como un espacio, como un Para continuará, retomar, un sí. suspenso. No había una resolución. Esta historia necesitaba una resolución. Muy bien. y por resolución no quiere decir que este es el último episodio, sino que se va a continuar. No, porque esperar 2 años para grabar el último episodio sería un poco irrespetuoso con nuestra audiencia. Pero bueno, ¿qué ha pasado en estos 2 años? Bueno. Juan, ¿por qué dejamos de hacer el podcast en primer lugar? En primer lugar, y la razón principal es ocupaciones varias. Exacto. O sea, esto toma tiempo. O sea, exacto. esto es una producción, aunque se ve muy sencilla y lo es, toma tiempo conectar, toma tiempo editar, mucho Claro. tiempo editar, pero acontecieron otras cosas. Hubo varios acontecimientos. En este orden de ideas, tú tuviste un hijo. Bueno, primero, yo Bueno, estaba haciendo una maestría en Exacto. teología que me consumió mucho el tiempo y no tenía, con la iglesia y con el estudio, no tenía tiempo. Y luego nos vinimos con Victoria a Dallas a terminar esa maestría y la distancia nos separó durante un tiempo. Porque en esa época no existía Zoom. no había sí Zoom. existía Zoom perfectamente, era en plena Sí. pandemia, fue el auge de Zoom. Y el pero- 80% de nuestros episodios fue con gente en Zoom. No, la pero era una verdad, logística Exacto. como... Yo con la tecnología difícil. soy muy malo. Sí. Y yo no me iba a poner a conectar todo esto porque no sé.
y ellos tenían muchas cosas que hacer. Juan, Carlos, y ya. Y Pipe. Ese era todo el equipo. Pero ellos saben de tecnología y yo no. Bueno, Entonces, yo no tanto. Carlos, habiendo dicho eso, ¿qué más pasó? tuviste un hijo. Yo tuve un hijo con mi esposa Victoria, obviamente. Sí, 2 años ya tiene el niño. O sea que dejamos Ya de hacer corre. este podcast. Este suspenso ha visto muchas cosas Claro, suceder. yo me casé. Juan se acaba para todos los que estaban preguntándose ¿Qué ha pasado? ¿qué habrá sido de él? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Qué le pasó? Yo estoy bien. Muy bien. Estoy ¿Cuánto casado. llevas de casado? 7 meses. 7 meses. Han sucedido varias cositas. Sí. Y se vienen cositas. Y se vienen cositas. cositas. ¿Qué significa eso para esta nueva, por así decirlo, temporada? Significa... No, este renacer, porque es que ya no es una nueva temporada, es un renacer de sí, este es como un podcast. relanzamiento. Temporada 2. Mentira. No, ya habíamos hecho esa temporada. Temporada 4. No, renacer, relanzarse. Sí, lo volvimos a lanzar y la verdad creo que es increíble. Yo tengo que dejar de decir increíble, pero es una Hay oportunidad. cosas que no cambian. y Hay está cosas que bien. no cambian, pero es una oportunidad de utilizar este podcast no solamente como una herramienta para los cristianos, sino para los no creyentes, como siempre ha sido el fin del podcast, porque como parte de la iglesia hacemos muchas evangelizaciones en universidades con personas que tienen preguntas sinceras acerca de la fe. Y creo que esta es una herramienta que ustedes, que nosotros podemos usar para tener ese tipo de conversaciones con las personas que nos escuchen como herramienta de evangelización. No solamente es una manera de evangelizar, sino que siento también que es una herramienta de discipulado, en el sentido de que hay muchas preguntas que uno tiene a lo largo de su caminar con Dios, si ya es creyente. Si no es creyente, es bueno porque acá tratamos de hacer y lidiar y responder a las preguntas que uno tiene, que uno comúnmente percibe que las personas tienen respecto a la fe, pero también la gente que ya tiene un caminar con el Señor, en el caminar con Dios uno tiene muchas preguntas que por lo general no trata o no quiere hacer en voz alta, y nuestro anhelo es poder hacer esas preguntas en voz alta para servir en nuestro caminar de discipulado. Y el discipulado lo definimos como las herramientas que Dios usa por el poder de su espíritu para hacernos a la imagen de Jesús en todo el sentido de la palabra. Y cosas como tan sencillas como un podcast pueden ser una herramienta para decir en voz alta cosas que uno se pregunta, que no, de pronto no tiene la facilidad o la libertad de decirlo en su contexto, Claro. y que nosotros podemos hacer juntos y lidiar juntos. Y no significa que tengamos todas las respuestas, pero sí que es un anhelo sincero por lo menos darles una voz a esas preguntas. Darles una voz a esas preguntas. Y yo creo que para terminar esta larga introducción del podcast, añadiría que también es una motivación a ser sinceros con lo que uno sabe y no sabe, en el sentido de, creo que el podcast en este formato es muy útil en el sentido de no tengo que ser un experto todo el tiempo, sino que se vale preguntar lo que no sé. Se vale preguntar y levantar la mano y decir, esto no me cuadra, no entiendo, por qué así, por qué asá. Porque a veces creo que a medida que uno camina en el Señor, se cohíbe más al hacer ciertas preguntas porque X o Y estigma nos tiene mudos, porque se supone que ya deberíamos saber esto. Y creo que lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, y es: Jesús nos invita en honestidad a llevar sus preguntas al lugar correcto, que es Él. Y creo que también este es un ejercicio de ser sinceros. Creo que las preguntas realmente, todos estos episodios que van a salir son preguntas que yo he tenido o parte del equipo ha tenido. No solamente son preguntas como hay al azar, sino que parten de preguntas propias que nosotros hemos tenido. Y por eso
además del título, es relevante no solamente para el tema de la época, sino para nuestras propias vidas. Pero eso añadiría. Me gustaría hablar de un tema muy importante acerca de la identidad, como esto que nos hace sentir completos, llenos, y tú vives en un país y en una ciudad donde tal vez ves mucha gente persiguiendo el famosísimo sueño americano, donde ves mucha gente acumulando cosas con una casa grande, con X carro, con la facilidad de estudios, con la facilidad de oportunidades. Pero creo que esta pregunta va a resonar con muchos que tal vez persiguen algo en la vida y es, ¿por qué me siento vacío si lo tengo todo? ¿Por qué me siento vacío si ya alcancé lo que pensé que me iba a llenar y no me llenó? ¿Por qué me siento vacío eh, si ya alcancé lo que me había comprometido a alcanzar? Porque a pesar de que perseguí ya sea estudios, dinero, aún el matrimonio o el romance y lo alcancé, ¿por qué me siento vacío? Y creo que me gustaría iniciar con esa pregunta y es, ¿por qué crees que tantas personas, cristianos y no cristianos, pueden sentirse vacíos en sus vidas? Creo que, pues, todos en algún punto, yo creo que vamos a luchar con ese tipo de preguntas y con esa pregunta en específico, porque si aparentemente todo va bien, me siento vacío, o porque estoy persiguiendo, creo que una pregunta anterior a esa es ¿por qué estoy persiguiendo lo que estoy persiguiendo en mi vida? O ¿por qué hago lo que hago? Es una manera de hacer esa pregunta también. La Biblia habla, por ejemplo, en Lucas 12, el Señor, hay una pelea entre hermanos por la propiedad que deben repartirse. Y van a Jesús y le dicen, tú haz justicia entre nosotros. El principio que Jesús cuenta en ese texto y después en la parábola que sigue es, las personas no valen por lo que tienen o la vida no consiste en las posesiones que uno tiene. Y ese es un concepto que suena sencillo de escuchar, o sea, todos lo escuchamos y cognitivamente decimos, ah, sí, sí, la gente no es lo que tiene, la gente no es sus posesiones, pero no vivimos como si eso fuera cierto. Vivimos como constantemente tratando de validar nuestra existencia por qué tanto podemos alcanzar, qué tanto podemos lograr. El otro día estaba viendo un podcast donde No porque... no, porque no lo habíamos hecho. Entonces, la persona que estaba en el podcast estaba diciendo como, ya logré suficiente en mi vida, soy suficiente. Esa es una manera muy común de pensar que suena muy atractivo, pero yo me preguntaba, ¿qué es lograrlo? Mm, ¿Y qué es llegar a la cima? Y creo que eh, cuando oímos la vida no consiste en los bienes que uno posee, entonces ¿en qué consiste? Y toda la historia de la Biblia, como que enramado en la historia de la Biblia, está el concepto de qué es la buena vida, qué es vivir bien. Entonces, en pocas palabras, creo que el problema existencial de no saber a qué apuntarle o por qué no estoy lleno con lo que tengo es porque estoy reduciendo mi vida a cosas para las cuales no fui diseñado a amar sobre todas las cosas. O de pronto, otra manera de ponerlo es, cuando uno mira la Biblia, uno ve que cuando una persona pone sus objetivos, sus anhelos, sus deseos en las cosas o en una persona, la Biblia tiene una palabra para eso y es vanidad. Y esa palabra a mí siempre me ha retumbado porque es como el concepto es algo que se ve atractivo pero es vacío. Entonces, la razón por la que muchas veces nosotros nos encontramos vacíos, y esto es tanto para creyentes como no creyentes, es porque le apuntamos a algo que al final del día es vano. Y ese concepto de vanidad
especialmente en la literatura de sabiduría de la Biblia, en Proverbios, en Eclesiastés, aún en Job, es haberlo conseguido todo y sentir que no sirve de nada. Mm. Haber llegado a la cima y decir que hay al otro lado de la cima, simplemente al otro lado de la montaña, no hay Claro. nada. Entonces, No, y que entonces podemos ir a un grado más profundo de entender entonces que tal vez hay una idea equivocada de lo que significa la felicidad, estar completo. Creo que parte también desde que creo que esa cosa me va a dar. ujú, Para un cristiano, en el caso de un cristiano, sería ¿qué me está dando esto que yo creo que Dios no me va a dar? ujú, Pero también para cualquier otra persona es que qué pieza faltante de mi vida estoy buscando que esta otra cosa me complete, ujú, por así decirlo. Y como que culturalmente nos viene una idea equivocada también por todo lo que vemos, con tantas cosas tan ujú, fáciles que uno puede encontrar en redes, en el celular, en la vida de otras personas, que ujú, pensamos que si nosotros tuviéramos eso que ellos tienen, nosotros, uy, entonces sí sería generoso, uy, entonces sí sería feliz, uy, sí podría vivir con menos estrés y por lo tanto X o Y cosa. Pero como nuestra cultura, la comparación y las falsas ideas de que las cosas nos pueden dar aquello para lo que la verdad no están diseñados pueden más bien ser un tremendo engaño para las personas hoy en día. sí, yo como lo pienso es, por ejemplo, ¿qué tanto me afecta cuando algo no sale como yo pensaba y qué le hace eso a mi percepción sobre mí mismo? Por ejemplo, digamos que una persona en el mundo cristiano empieza a ser muy reconocida Mm, y de un momento a otro pierde ese reconocimiento. ¿Qué hace esa pérdida en la autopercepción, en la identidad de esa persona, en cómo se percibe a sí misma, en qué valor tengo? Por ejemplo, digamos que si nosotros tuviéramos la presión en este podcast de construir una plataforma para nosotros mismos o de llegar a X cantidad de personas, si esa fuera la métrica del éxito, y creo que eso no significa que los números sean inherentemente malos, pero sí son un mal medidor de éxito según Cristo. Dice mucho de uno mismo aquello que uno persigue con todo su mm, corazón en la vida. Dice mucho de uno mismo eh, qué tipo de cosas quiere construir y qué pasa cuando las cosas no salen a su manera. Colapsa mi vida y la razón por la que eso pasa es porque yo tenía mi esperanza en esto. Entonces nosotros hicimos un capítulo acerca de la esperanza, hicimos un capítulo acerca, como que se relaciona un poquito con este tema, pero a lo que hoy es, si yo vuelvo a pensar, a tratar de pensar bíblicamente, entonces estos últimos 2 años yo he estado tratando de pensar cuál es el tema de la Biblia acerca de lo que significa o qué tipo de narrativa nos dibuja la Biblia acerca de lo que significa vivir bien. Vivir bien en la palabra y en la vida cristiana es darme cuenta cuán libre soy independientemente de las cosas que tenga o mm, no tenga. Es no ser dominado por las cosas, sino poder, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que una de las evidencias de que el Espíritu de Dios está en una persona es la habilidad, lo que la Biblia llama dominio propio. El dominio propio es la libertad que uno tiene de poder usar las cosas sin reducir la vida a una cosa. Y que cuando oímos palabras como justo ayer, escuchaba eso, que Dios quiere que yo sea feliz y lo utilizamos como un pase gratis Ujú, para entonces hacer la vida a nuestra manera, creo que ese no es el tipo de felicidad verdadero. ujú, Y como tú lo dices, sino el tipo de bienestar o de felicidad que el Señor quiere para nosotros es poder ser libre, poder estar plenos
independientemente de lo que tenga materialmente o no, lo que Ajá. tenga socialmente o no, lo que tenga en cuanto a reconocimiento público o no. Ajá. Y creo que eso es muy importante porque a veces hay una gran desconexión entre la teoría, lo que hay acá, y el corazón cuando no podemos vivir eso que entendemos. Creo que eso va como el deseo abajo de mis deseos, por así Sí, decirlo. Es descubierto cuando ese tipo de cosas son movidas en nuestra vida. exacto. Eso se puede ver. Estaba pensando, ahorita que tú estabas diciendo eso, en el ejemplo de muchos jóvenes dentro de la iglesia con los que yo he podido hablar que viven muy frustrados o muy vacíos por una razón en común. Y la razón en común es, tenían un logro Mm, y usaron la religión y usaron a Dios para lograr eso. O querían usar a Dios como un instrumento para un fin. Y una vez llegaron al fin, no porque pudieran usar a Dios, no porque Dios funcione así, pero yo creo que Dios en su misericordia permite que eso pase para que la persona se encuentre con su propia necesidad de Dios. Y el problema que muchas veces yo veo dentro de la iglesia es que hay una tendencia de querer usar a Dios como el medio para un fin. claro. Entonces yo tengo este gran sueño, ¿no? Y Dios es básicamente el patrocinador oficial de este gran sueño. Y lo que yo más quiero en mi vida, lo que yo más anhelo en mi vida es este sueño, que no es Dios, pero Dios me puede impulsar a lograr ese sueño. Sí. Y creo que es básicamente reducir a Dios a un genio de la lámpara. Total. Entonces, lo que produce, y he hablado con personas que llegan al sueño y luego su vida está destruida. Yo he visto muchos ejemplos de personas, jóvenes y adultos, niños, niñas, de todo tipo de personas, que llega a X sueño, pero en el proceso su propia identidad o su familia o sus relaciones quedaron rotas. Pero eso que perseguían, esa fama que perseguían, esa cantidad de dinero que perseguían, ese trabajo se convirtió efectivamente en el eje fundamental de su vida y una vez lo consiguieron, se dieron cuenta de la palabra vanidad, que es confiar el peso de mi vida sobre algo que se va a romper. Mm. Es el autor de Eclesiastés dice, yo lo tuve todo. Y a veces nosotros como creyentes caemos en el error de decir, de pensar que Dios es una autopista para cumplir mis deseos. Que en negativo sería también de alguna u otra manera pensar que si no lo veo así, como que el Señor se opone a mis deseos. ¿Sí me explico? Es decir, ¿Cómo? no en un negativo necesariamente, pero sí creo que otra manera de verlo es el prototipo de yo voy a perseguir esto a toda costa porque sé que si le rindo esta parte de mi vida a Dios, Ajá. Él está en contra de lo que yo amo, lo que yo quiero. Exacto. Entonces asumimos que Dios está... O sea, tú estás hablando de la contraparte. Sí, claro, que es Ok, como, ya entendí. o Sí, usamos sí, al sí. Señor como un vehículo. O simplemente decimos, Dios no quiere que yo tenga una vida... Exactamente. Dios no quiere que mis deseos... Exactamente. Asumimos como que lo que tengo que Sí, hacer como que es constantemente. hacer constantemente lo opuesto a lo que quiero hacer. Exacto. Ok, eso es un excelente punto. Y creo que también va muy ligado a nuestra percepción, como nuestra percepción de cómo nos vemos y de lo que vemos que es bueno, afecta cómo nos relacionamos con Dios. Mm, Porque implícito en eso es Dios es santo, pues es superior, pero está enojado todo el tiempo con nosotros. Y ese es creo que es un muy buen punto. Es esta evidencia de que de pronto nuestra percepción de Dios afecta cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra percepción de nosotros mismos por lo general tiende a modificar nuestra percepción de Dios. Y eso es lo que Calvino habla, por ejemplo, en un libro muy famoso y enorme que se llama Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Él empieza su libro diciendo, y ese libro fue escrito no para teólogos, sino para la gente. mm, Y él básicamente
Dice, si una persona quiere conocerse a sí misma y quiere ver su realidad, tiene que ver a Dios por quien Él es según lo revela su palabra. Y eso es una revelación difícil porque muestra que yo no soy Dios, que yo soy débil, que necesito a Dios, pero también pone en perspectiva cuán bueno y misericordioso es Dios, que se hizo hombre, que envió a su Hijo unigénito, que envió a Jesús para sufrir con nosotros nuestros dolores y llevar nuestra condena para acercarnos a Él. Entonces, cuando yo pienso en Dios como un creyente que ha puesto su confianza en Jesús, Dios no está buscando nunca mi mal. Dios está buscando mi bien. O cuando pienso como creyente, cuando voy a orar, Dios está enojado conmigo, no estoy pensando bien. Necesito entender mi vida a través de la obra de Jesús. Y cuando yo veo que toda mi maldad quedó castigada en Jesús para que toda la bondad de Dios fuera puesta a mi cuenta, toda la bondad de Jesús fuera puesta a mi cuenta, para que yo fuera incluido en la familia de Dios, yo entiendo mi relación con Dios totalmente diferente y no pienso en Dios como alguien distante y enojado, sino como alguien cercano, que es santo, es santo, es santo. Y para acercarme a Él, ¿qué hizo? Me santificó. ¿Y qué tiene que ver eso con los logros de la vida? Que cuando uno pone en perspectiva qué es lo que vale la pena, todo ser humano al final del día, aún con las cosas, aún cuando persigue el dinero, al final del día lo que el corazón humano busca es un tipo de relación que no le falle. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el dinero para mucha gente? Le compra amistades falsas. Le compra ciertos tipos de relaciones. Puede ser una relación insana o totalmente absurda con las cosas. Entonces las cosas son lo que su relación con las cosas, su relación con las personas, todo ese tipo de relaciones tienen una fecha de caducidad y todas son frágiles. Pero cuando una persona tiene una relación con Dios en Cristo, esa es un tipo de relación inquebrantable que afecta y moldea todas las demás relaciones que yo tengo. Entonces, toda esta idea de la identidad está relacionada con la idea de cómo concibo a Dios, cómo concibo la definición de la palabra éxito en mi vida. Y yo vuelvo una y otra vez a la literatura de sabiduría porque esa es la pregunta que hace esa sección de la Biblia. Claro. Esa es la pregunta que Jesús responde en muchos sentidos en el Sermón del Monte. Ajá. Esa es la pregunta del millón. O sea, no, total. Y que, bueno, perdón, te interrumpo, dale. pero mientras hablabas, como que al final del día se vuelve una búsqueda por ser amado. O sea, por, como tú decías, y una búsqueda, lamentablemente, que no se trata de quién es el mejor postor, sino, como le diría un autor que no recuerdo cuál fue, el primer postor. Es decir, el primero que me ofrezca algo, a ese me rindo, sea dinero, sea éxito, pero no el mejor. Y como que nos conformamos con muy poco y encarnamos esos amores en nuestro corazón con temor a que Jesús los desprenda. Pero desde la perspectiva cristiana, o para el cristiano más bien, creo que ese es un mal entendimiento de quién es Jesús, qué hizo por mí, por qué lo hizo y quién soy yo. Y del lado del no creyente, también es una mala perspectiva de quién es Dios, porque una de dos, o él es distante, o él está enojado, o él está en contra, o no existe. O él no existe. Pero también volvemos a cómo tratamos de replicar eso y muchas otras cosas en la vida, el orden original de las cosas en las cosas creadas. Es decir, busco lo que solo Dios me puede dar en las cosas, porque naturalmente yo tengo esta inclinación a replicar el orden natural en las cosas. Como el orden natural. Es decir, el deseo por ser amado y tener un amor infalible en mi corazón. Eso es básicamente la necesidad que todos tenemos. Exacto.
pero que esa necesidad no es más que un reflejo que apunta hacia Dios Ujú. y que inescapablemente las consecuencias de el corazón roto, de estar defraudados, es que hemos intentado suplir esa necesidad en nuestras propias manos, Ajá. utilizando cosas que no pueden sostener el peso de esa necesidad. Ese es mi punto. Exacto, y toda nuestra conversación es básicamente cómo nosotros definimos éxito y cómo nosotros definimos lograrlo en la vida. eh, Va a definir mucho qué sostiene nuestra Mm, existencia y qué pasa cuando eso se rompe. Eh, Cuando tú hablas de el, el- el perseguir ese tipo de amor, ese tipo de, sí, de afecto, ¿qué pasa cuando me falla? Y eso es básicamente lo que vemos en la Biblia. Entonces voy a ahondar acá antes de ir al lado positivo de cómo perseguir lo que vale la pena. Creo que lo que resume es en Eclesiastés, que es uno de los libros del Antiguo Testamento de sabiduría. El escritor de Eclesiastés lo tuvo todo. Él dijo, tuve cuantas mujeres quise tener y tuve cuantas cosas quise tener y todo lo que mis ojos desearon debajo del sol, eso podía tener. mm, Y al final del día, básicamente el resumen de ese libro es, él tuvo todo, o bueno, no el resumen de todo el libro, pero de esa sección es, él tuvo todo y su conclusión fue, me di cuenta que todo esto es vacío, mm, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si una persona logra fama, eso no le asegura plenitud. Si una persona logra mucho dinero, eso no le asegura plenitud. Pero es fácil reducir mi vida a perseguir esas cosas porque es lo que todo el mundo persigue. Y uno se pregunta, ¿por qué? O bueno, mi pregunta es, ¿por qué si uno ve una y otra vez las personas caer en ese ciclo porque uno tiende a perseguir lo mismo? Y es que hay una chuequez en el corazón de fábrica. O sea, claro. todos nacemos lastimosamente en este mundo como pecadores. Y el pecado no es simplemente que hago todas las cosas malas que puedo hacer, sino que la inclinación de mi corazón es perseguir aquello que no es para su bien y no poder discernir qué es realmente Mm, bueno. Porque no tengo una relación apropiada con Dios. No puedo tener una relación apropiada con su creación, empezando por esta creación, por mí mismo. Entonces, creo que si nosotros pudiéramos objetivamente ver ¿cuántos podcasts hay sobre la ansiedad? Hay 3.500 claro. podcasts sobre la ansiedad. ¿Cuántos podcasts hay sobre este tipo de conversaciones, crisis existenciales? Y este no es como el podcast más, no sé, innovador o el primero que es esa. No, y no es nuestra pretensión decir, acá van a tener la verdadera respuesta, sino más bien cómo podemos ser honestos en decir hacia dónde va apuntada mi vida, cuál es la trayectoria de aquello que yo estoy persiguiendo y cómo estoy definiendo el éxito Mm, y a qué le estoy apuntando y vale la pena en el sentido de cuando yo hago la pregunta vale la pena es puede sostener si esta estructura llamada éxito puede colapsar y si puede colapsar yo no quiero que sea el claro. fundamento de mi vida. Pues, o sea, en la práctica, Una persona construye una empresa ajá, y esa empresa se convirtió en su ambición y no tiene nada de malo querer construir una empresa. Es excelente querer emprender, pero no es excelente querer hacer de eso el fundamento de lo que yo soy, porque en el momento en el que eso sucede, termino destruyéndome a mí y a personas en el proceso por esta idea de éxito. Pero mi punto no es esfuércense menos, mi punto es no hagamos de las cosas, esfuércense bien. exacto, no hagamos de las cosas eh, la estructura sobre la cual yo fundamento lo que yo soy. Es decir, hay que usar las cosas, Sí, pero no no. ser dominado por las cosas. Y creo que
eso va mucho en la mentalidad. Por ejemplo, acá es el que más trabaja y el que más puede lograr Sí, su casa, su carro, su mascota, su matrimonio y la cantidad de vacío y de rupturas relacionales que hay en el proceso. O sea, la cantidad de dolor en matrimonios por perseguir un ideal falso de éxito es las consecuencias de eso no son un juego, no son superficiales, son realmente duras. Y una persona no creyente puede bien relacionarse con el autor de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, sí, y que creo que también es importante entonces tener en cuenta cuál es el tipo de recompensa que yo busco. Porque a veces pensamos que la recompensa va a pesar más que las consecuencias de obtenerla. ¿Sí me ujú, explico? ujú, Tú lo mencionas. Tengo dinero, pero ¿a qué costo? ajá, Es decir, tengo fama, pero ¿a qué costo? Y creo que esa es la tragedia de perseguir cosas frágiles. Que en el camino ujú. nos perdemos de muchas cosas lindas que el Señor dispone para que nosotros disfrutemos. Porque somos como estos caballos, no sé cómo se llama esa cosa, Sí, que andan así en la calle. todos entendemos y ninguno sabemos. No mentiras, no. Yo tampoco sé. pero, pero sí, como que es tener una vista corta y privarse de lo, por la obsesión de algo, Ujú. no verlo, no ver la imagen completa y pensar que eso va a ser la pieza faltante en la vida, pero al final del día no lo es. Sí, en otras palabras, es como los evangelios y como Jesús lo describe, es ponerse un yugo. Mm, Un yugo es un peso que se le ponía a los animales que araban la tierra para literalmente mantenerlos en una dirección y arando. Y a mí me parece muy diciente que Jesús hace, como en Mateo 11, uso de esta metáfora de un yugo que todos nosotros cargamos. Y dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Y parte de ese yugo, de ese peso, es estas ideas de éxito, estas mm, expectativas, porque ahora las redes sociales exacerban, potencian total. todas las expectativas de lo que uno debe o no debe ser, de cómo no debo hablar. Y cuando yo pienso en la vida cristiana me da mucha más libertad a mí de explorar y de esforzarme y de hacer las cosas con todo el Totalmente. corazón, sin el peso de pensar, si esto no funciona, yo no valgo nada. Que Por- es, Porque no es lo que la vida cristiana, o sea, sí, sí, sí. no puedes no valer nada, Ajá, porque Cristo ya probó, ya me compró, ya me adoptó y no hay manera de que si mi empresa colapsa, mi identidad colapse con claro. ella, porque mi vida está fundamentada en algo y en alguien que no puede fallar. Entonces la invitación de Jesús es esa, es vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Entonces yo cuando pienso en esa frase pienso en, 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 en mi propia vida, pienso en una persona probablemente que vea esto esté llena de ansiedad y se esté preguntando en este punto del podcast, llevan un montón de tiempo hablando cuál es la solución a esto, cuál es la solución a Esa esto. era Pero bueno, si justamente. quieres, No, esa era mi siguiente intervención y era, ajá, hablamos del problema, pero ¿por qué la solución está en el Señor? Al final del día esto es tan útil para el que cree como para el que no, porque a veces como cristianos damos por sentado que sabemos por qué y si nos hacemos la pregunta no sabemos por qué. ujú, Pero ¿por qué el Señor? ¿Por ajá, qué buscar a Jesús?
es entonces la alternativa a todas las demás búsquedas de la vida. Porque, porque él sí es ese fundamento sólido que no falla y porque vale la pena seguirlo. Tomar la invitación de la que está hablando. Sí, Exactamente. excelente manera de resumirlo. Ok, yo creo que vamos a resumir lo que hemos hablado. A este punto, creo que si el problema básico es relacional antes que cognitivo o de cualquier otra categoría, vamos a partir de esa base. El problema básico es relacional. Hay algo roto en la manera en la que yo me estoy relacionando con otras personas, con Dios y con las cosas. Hay algo y si hay algo roto ahí, yo tengo que tener una manera o mi único rescate es que esa relación sea restaurada. Entonces, lo vamos a poner en pasos lógicos, es la premisa de lo que estamos hablando, parte de la premisa de lo que estamos hablando, porque hay mucho más para hablar al respecto. Es nuestro problema fundamental es que no podemos encontrarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones o si nosotros no somos encontrados de alguna manera. Y si nuestro problema es relacional, necesitamos una relación, por así decirlo, fundamental que norme todas las demás relaciones que yo tengo. O sea, necesito una relación que me provea la seguridad para relacionarme con todo lo demás. Y si mi relación es con las cosas, si mi relación fundamental es las cosas, esto es lo que va a sostener mi relación con todo lo demás, yo voy a tratar a todas las otras personas y todo lo demás como trato esa relación fundamental. Entonces, si mi relación más profunda y lo que yo más, con lo que más me conecto es con las cosas, voy a tratar a las personas como cosas. Y voy a usar a las personas como cosas y ni siquiera Dios entra en el panorama ahí. Excepto como un benefactor que me dé cosas. Si es que entra. O si mi relación fundamental es con una persona que no es Dios, yo voy a hacer todas las cosas para agradar a esa persona. Y si yo no tengo la aprobación de esa persona, mi mundo colapsa. Claro. Y si tengo la aprobación de esa persona, voy a absorber esa persona, voy a consumir esa persona y voy a temer todo el tiempo el rechazo de esa persona, que es lo que llamamos codependencia, o parte de lo que llamamos codependencia. Pero si mi relación fundamental es con Dios, restaurada por lo que Él hizo, si yo tomo esa invitación de vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice ese texto en Mateo 11. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Es porque Dios me alcanzó a mí en Jesús. Yo tengo una relación fundamental con alguien que no es inestable como yo, con alguien que no es variante como yo, con alguien que por la naturaleza de quien es Él no se cansa de que yo vaya a Él. Y esta es una cosa increíble acerca de vivir en Dios, y es Dios nunca se va a cansar de que alguien sea intenso o vaya una y otra vez a Él. Cuando yo pienso en la oración, yo no puedo pensar, Dios, otra vez, Dios debe estar pensando como, uy, no, otra vez este tipo, qué intensidad. Nunca. Esa no es la naturaleza de quien es Dios. Todo lo contrario. Si esa relación con Dios norma todas las demás relaciones, entonces yo puedo estar seguro de que yo puedo tratar todo lo demás en la libertad de saber que ya estoy seguro en Él. Si estoy seguro en Él, puedo perseguir una vida en libertad dando lo que he recibido. Porque lo que hace una relación fundamental es me permite a mí dar de lo que recibo. ¿Qué fue lo que yo recibí? La vida de Dios en mí por Cristo. ¿Qué puedo dar yo a otros?
ese amor que se dio a sí mismo Claro. es lo que yo voy a terminar anhelando dar a otros. Y todo lo que yo haga se vuelve un acto de adoración. Entonces la vida cristiana no es como, o la vida en Jesús, o la vida cuando mi relación fundamental es la verdad de lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús. Ya mi vida no es insignificante. Yo creo que todo se le añade un ímpetu y un esfuerzo aún mayor por el simple hecho de que es un acto de adoración, y ese esfuerzo acompañado de libertad es una combinación increíble para seguir algo que a mí me apasione como un acto de adoración al Dios que me apasiona sobre todas las demás pasiones que yo pueda tener. Entonces yo pienso en alguien que es músico, en alguien que es un contador, en alguien que en la cotidianidad de su vida hace algo que para el mundo no es impresionante, pero a esa persona es lo que hace. ¿Qué pasa cuando esa persona, su relación fundamental es Jesús? Hace todo lo que hace como un acto de adoración a Él que le da significado a lo que la gente cree que es insignificante. Total. Y una de las pasiones de mi vida es poder decir a una persona, en Cristo la cotidianidad tiene una significancia eterna cuando se hace para Él. Entonces yo puedo ser, cuando una persona lo hace como para el Señor, por lo general se convierte en una excelente persona en eso que Sí. está haciendo. Porque tiene una libertad. Porque su vida es para el Señor. Y exacto, y eso que crea una libertad que dice, si esto colapsa, si no funciona, va a doler, va a Sí. ser duro, pero no me va a destruir porque mi vida está arraigada en una relación fundamental. ¿Y cuál es esa? Una relación con el Dios que no puede fallar y que me ha amado y cómo ha demostrado ese amor en Cristo. Y mi respuesta en fe es, yo confío que Él es suficiente. Y si Él es suficiente, Él puede habilitarme para hacer aquello que Él me ha llamado a hacer. Totalmente. Y eso que Él me ha llamado a hacer, ¿qué es en este momento para una persona que nos está viendo? Lo que tenga en su vida para hacer, el trabajo cotidiano o el estudio que esté haciendo o lo que sea que esté haciendo, ese es un llamado de Dios para todos aquellos que están en Dios. Es lo que tú haces no es insignificante, sino que tiene un eco eterno y al mismo tiempo lo que tú haces no te define. Tú defines lo que haces en el poder de aquel que ha tomado mi carga para darme su espíritu, su yugo. Y que eso nos guarda de pensar que Dios, por así decirlo, o más bien nos guarda a nosotros de aislar a Dios, crear como una vida fragmentada Uh-huh. de este soy yo el domingo en la iglesia como cristiano Exactamente. y este es mi yo secular y mi vida personal y mi vida, como si viviéramos tres diferentes vidas, ¿no? La Ujú. espiritual, la personal, la secular. Pero creo que esto une de una manera sana todas las partes que forman una sola vida Uh-huh. y me permiten vivir para la gloria de Dios en todas las áreas en las que yo me desarrolle y una conciencia clara de que al Dios, ser un Dios presente, me ve cuando trabajo, me ve cuando descanso, me ve. Eso es liberador, lejos de ser, uy, qué miedo, es liberador porque puedo descansar en que independientemente de lo que pase en el futuro, ahí está mi seguridad. Uh-huh. Entonces, eso para mí es muy importante porque la presión de la vida cotidiana, del éxito, la presión de tener dinero, Uh-huh. la verdad uno cree que es inmune hasta que se ha enfrentado con eso. Uh-huh. Y, y uno empieza ignorantemente a buscar en todos los lugares equivocados lo que el Señor nos puede dar. Y es seguridad, es un lugar Firme. firme, Uh-huh. que es básicamente todo lo que tú nos has compartido hoy. Porque para mí es muy, muy, muy importante. O sea, Uh-huh. el otro día estaba hablando justo en una universidad con una muchacha Mm.
y le hacía esa pregunta, le preguntaba, eh, para ti, ¿qué es lo más importante? Y así hicimos un pequeño test que ahí hicimos. Y ella me decía, yo soy lo más importante, ¿no? Como Ujú, súper... Y es que la verdad no me importa lo que los demás piensen porque... Pero íbamos a la conclusión. Aun cuando mi vida se centre solamente en mí, mi opinión cambia todo el tiempo. mm, Y me he encontrado con un montón de personas que piensan que tienen fundamentos sólidos ujú. y dan por sentado que son fundamentos sólidos y lamentablemente no se dan cuenta que son frágiles hasta que les fallan. Y cuando uno dice, yo soy mi propio, Ajá, eh, eso, eso es un poquito ingenuo porque eso asume que uno existe en un vacío claro. y uno constantemente, como tú lo decías, es influenciado y, y termina siendo moldeado por la expectativa de algo o alguien. Eh, y ese algo pueden ser mis propios deseos y eso no es inherentemente bueno. Mis propios deseos pueden tender al mal Claro. y tienden al mal, a menos que haya una intervención de alguien fuera de mí mismo que me reencamine. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y la fe es darme cuenta que lo que Jesús logró es suficiente y lo único Ujú, que me puede a mí reestructurar total. y fundamentar en algo suficientemente sólido como para liberarme, Claro. para hacer todo lo demás de una manera diferente. Y que nos libra de vivir el engaño de que si vivo una vida ultra ocupada, entonces es una vida útil, no para Ujú. decir que hoy no, entonces no hagan nada, como tú decías. Sí, no, al contrario, es no por estar ocupado, es si yo maquillo con ocupación mis Eso, vacíos, eso. voy a terminar autodestruyéndome. Y eso se llama colapso, o sea, voy a colapsar. Y Pero que es muy común, sí, y dentro y fuera de la iglesia. todos pasamos por esos momentos. Pe- Pero, ajá, No, pensar que porque estoy haciendo muchas cosas, estoy viviendo una vida con propósito, por así decirlo, una sí, vida eh, útil, una vida para Dios. ajá. Y justo tú lo decías, pero realmente no es más que maquillar todos los vacíos con activismo. Entonces, ¿qué hace una relación con Dios? Que yo pueda exponer esos vacíos y lidiar con esos vacíos delante de Él día a día a través de una comunión con Él, pero también a través de los medios que Él me ha dado para lidiar con esos Mm, vacíos y eso me libera para hacer las demás cosas, no para tapar esos vacíos, sino para servir y realmente o expresar quién yo soy a través de esas cosas que hago, pero no poner mi identidad en esas cosas que hago, sino expresar lo que Dios ya ha hecho en mí en esas cosas que hago. Y la diferencia es sutil, pero es importante. Es claro. de vida o muerte, Sí. porque ya para no seguir dando vueltas, cuando yo dejo todo, cuando yo expongo mi realidad delante de Dios, Él no se va a burlar de mí. Él me cubrió con sí mismo, con Cristo. Él me expone para Mm, restaurarme y liberarme para vivir realmente pleno en Él, sin importar cuántas cosas yo tenga. Alguien dijo que la belleza de la vida cristiana es darse cuenta cuán pocas cosas uno necesita para vivir plenamente. Y es lo que Pablo llamó contentamiento. mm, He aprendido a estar contento. ¿Pero por qué? Y muchas veces sacamos ese texto fuera de contexto y es como, ah, sí, cada vez que voy a hacer ejercicio, todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Y lo que Pablo está diciendo ahí es la razón por la que yo puedo tener mucho o poco, por la que puedo vivir contento en escasez económica y contento en abundancia económica y contento en cualquiera que sea mi circunstancia, es porque la fuente de mi fuerza no es la expectativa de las personas, sino el Cristo que a mm. diario está y camina conmigo por su espíritu. Porque estoy seguro en Dios.
Entonces, yo tengo una fuerza que nadie me puede quitar, que es la fuerza de Dios en mí para enfrentar el día a día, sabiendo que por tener más o por tener menos, no soy menos amado por Dios. Total. Y muchas veces ese es también el meollo del asunto. No porque yo tenga muchas cosas soy más amado, y no porque tenga menos soy menos amado. Porque en cada momento es Cristo quien me fortalece. Y esa es la esperanza que nosotros anhelamos, Claro. que los que nos vean y los que estén explorando la fe tengan. Sí. Y que la verdad también radica en, ya lo hemos tocado en podcasts anteriores, Exacto. pero radica en que lo de aquí de la hora no lo es todo. Ajá. Y tener esa perspectiva me guarda de tratarlos como un todo. Es decir, todo se va a acabar. O sea, un día esta computadora va a dejar de ser computadora y va a morir y va a ser solamente un grande pisapapeles. Entonces, poner mis esperanzas en cosas finitas, darle, entregarle mi identidad a algo que tiende a acabarse, no es muy sabio, Sí, no ¿no? es muy sostenible Ajá. en la vida de una persona, porque al final del día lo que hoy es súper atractivo, con eso termino, mañana quién sabe si lo va a hacer. Sí. Es decir, lo que hace 50 años era una vida wow, los estándares sociales cambian todo el tiempo. Sí. Y basar mi vida en eso, pues no es muy, no es bueno, o sea, no es sostenible porque, pero un Dios que no cambia, un Dios que no deja de ser y un Dios que no se acaba como este mundo se acaba, creo que es una razón, son más que razones, más bien, para depender de Él, entregarle lo que yo soy y que el creador le dé significado a la creación y no yo asignarme un significado cuando naturalmente Es no. imposible porque pues también vas a ser influenciado por Exacto, factores externos a ti mismo exactamente. haciendo eso. Bueno, en fin, pero sí, es verdad. Creo que saciar un hambre eterna con un gusto temporal es una muy mala idea. Wow. Uy, esa me salió. Esa sonó, Esa es gratis. Esa es gratis. Ojo ahí. esa estuvo top. Esas se las Hubo doy. varias que salieron buenas. Esas se las doy ahí. Anótela. Bueno, y con eso concluimos Pero sí. nuestro primer, o cómo cerramos, Juan. Juan, por favor. Mentiras. No, con eso concluimos nuestro primer episodio. La verdad, estamos muy felices de poder regresar al podcast. Y también va a cambiar un poquito el formato. También tengo que dejar esto en el episodio. Que Claro. Juanes ahora va a dirigir el host. podcast. Va a ser el nuevo anfitrión, host. Pero no por eso. Yo también tengo que aquí consolidar algo. No, pero eso es bueno porque va a haber más invitados. Va a haber más invitados. Va a haber más que yo voy a estar también. Claro. O sea, no es que me estoy yendo. Es que ahora Juan asumió la responsabilidad. Exactamente. Wow, qué increíble. Wow, qué increíble. Va a ser un wow, qué increíble más largo. Exactamente. Exactamente. Va a ser un wow increíble, un poquito con diferentes tonos. Con diferentes tonos, tiempos y así.